Muy bien, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, correspondiente a legislación laboral, para lo cual vamos a tener en cuenta ya lo aprendido en la anterior sesión respecto a lo que era el trabajo, la historia del trabajo, el derecho al trabajo individual, el derecho colectivo del trabajo. También hemos visto respecto a los regímenes laborales que existen, ¿verdad? En nuestro país estamos hablando del decreto legislativo 276, que es netamente el sector público, el decreto legislativo 728, que corresponde al sector privado, ¿verdad? Y estamos también, hemos revisado algunos de los beneficios que tiene ambos regímenes. El día de hoy vamos a continuar, pero en este caso vamos a revisar respecto a lo que corresponde a los derechos laborales, pero del sector privado, ¿no? Del régimen del decreto legislativo 728, ¿no? ¿Quiénes están bajo el decreto legislativo 728? Se encuentran los bancos, se encuentran las cajas municipales, se encuentran las cajas de todas las cajas privadas, ¿no?, que puedan existir. También se encuentran las empresas industriales, pesqueras, mineras, transportes, etcétera, ¿no? Dependiendo del rubro, ¿no?, de la empresa. Muy bien. Dicho eso, ¿qué vamos a lograr el día de hoy? ¿Qué es lo que se pretende lograr, estimados estudiantes? Se pretende de que se logre establecer conceptos de jornada de trabajo y horario de trabajo en primer lugar, ¿no? ¿Ya? Vamos a hacer la diferenciación al respecto. Muy bien. A ver. Existen dos conceptos, uno que es de jornada de trabajo y otro que es de lo que es horario de trabajo, ¿no? Profesor, ¿son igual? No, no son iguales, son cosas diferentes, ¿no? Podría sonar igual, pero cada término es diferente. En el sentido siguiente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la jornada de trabajo, esta jornada de trabajo se encuentra debidamente regulada en nuestra constitución política, ¿no? Ya hemos dicho que esto es un logro tras la revolución industrial de lo que es la clase obrera, ¿no? La clase obrera, ¿no? Del sindicato, cuando nace la clase obrera, ¿no?, en esos años. Nuestro país no está exento a esa situación, ha ido asumiendo estos derechos que tenemos y uno de ellos es incluir dentro de la constitución política, que no es algo de la constitución del 93, sino también viene de la constitución del 79 y de otras constituciones anteriores, y que establecen 8 horas diarias y 48 o 48 horas semanales, ¿no? Con esa letrita O, esa vocal, ¿no? Esa vocal O, que es la que nos dice que puede ser una u otra. Ojo, eso lo vamos a ver en un momento, ¿no? ¿Y qué es la jornada de trabajo? Ustedes ahí pueden verlo en la diapositiva. Es el tiempo durante el cual, en forma diaria, semanal o mensual, el trabajador se encuentra a disposición de su empleador con el fin de cumplir la prestación laboral que ésta le exige. Obviamente esto nace del contrato de trabajo, ¿ok? Del contrato de trabajo, ¿no?, que se ha suscrito. Puede ser un contrato de trabajo determinado a plazo indeterminado, pero es respecto al contrato de trabajo que hemos suscrito. ¿Y qué nos dice la Constitución Política en el artículo 25? Que la jornada diaria de trabajo es de 8 horas diarias y 48 horas semanales como máximo, ¿no? Como máximo. Y esto se ve representado también en lo que dice el convenio 1 de la OIT, ¿no? Bien. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar también la norma específica en el país donde se regula el tema de jornada de trabajo, horario de trabajo y sobre tiempo? En el famoso decreto legislativo 854, ¿no?, que regula estos derechos de los trabajadores, ¿no? Y se encuentra debidamente aprobado mediante el decreto supremo 007-2002-TR. Profesor, ¿se encuentra todavía vigente este decreto supremo? Sí, sí se encuentra vigente, ¿no? Se encuentra vigente. Ahí te hace una explicación un poquito más específica de lo que es la jornada de trabajo, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, dicho eso, tenemos que entender que la jornada máxima es un derecho y una obligación. Puede ser una jornada máxima de 8 horas diarias o 48 horas semanales, ¿no?
Por un lado dice que es una obligación en la medida que durante el tiempo de la jornada el trabajador debe poner a disposición del empleador su esfuerzo de trabajo. Obviamente, ¿no? Si yo suscribo un contrato de trabajo con una empresa X, estoy poniendo toda mi disposición durante el tiempo que dure mi prestación a favor del empleador. Y nos dice que es un derecho porque el trabajador puede dar por terminado su fuerza de trabajo al final del lapso de tiempo, ¿no? Claro, obviamente, ¿no? Es un derecho. Es un derecho de que se cumpla las 8 horas en el día, ¿no? O las 48 horas en la semana, ¿no? Es un derecho del trabajador. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la que existe una jornada máxima, ¿no? El fundamento es que el Estado de una u otra manera se ve en la obligación de proteger, ¿no?, al trabajador en su salud física y mental, ¿no? Entendamos que cuando uno efectúa una labor activa o una labor efectiva, hace uso después de su fuerza física, ¿no? E incluso mental. Los que trabajamos en el tema de oficina, por ejemplo, hacemos mucho esfuerzo mental y con el uso de máquinas, ¿no? Como por ejemplo la laptop, uso de diversos medios tecnológicos, ¿no? Que nos hacen, si bien es cierto, una labor más activa, pero también cansada, ¿no? Igualmente ocurre con los trabajadores de construcción civil, por ejemplo, ¿no? O los de industria, o los que se dedican a la minería, ¿no? Ellos hacen un esfuerzo físico y en algunos casos también un esfuerzo mental, ¿no? Porque también tienen que poner mucho de su sentido, ¿no?, al momento del trabajo. Entonces, el Estado busca de una u otra manera de que no se vaya en contra de ello, ¿no? Para evitar accidente de trabajo y para poderle dar, pues, al trabajador esta protección. ¿Y cómo se la da, profesor? Se la da a través, pues, de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Porque se busca prevenir, ¿no? Prevenir los accidentes, prevenir situaciones inesperadas, ¿no? O incidentes dentro del trabajo, ¿no? Y eso es lo que se logra, pues, con una jornada máxima, ¿no? Para que no haya situaciones irregulares, ¿no? Ya no podríamos volver a lo que era la esclavitud, ¿no? Ahí tiene un cierto sentido el tema de la jornada máxima. Ahora, en el país vamos a encontrar tres tipos de jornada que se desprenden del artículo 25, profesor. O sea, tres tipos de jornadas tenemos en el país. Pues sí, sí tenemos tres tipos de jornadas, ¿ok? La primera jornada es la jornada ordinaria, y esta jornada ordinaria tiene una comunidad de tiempo, 8 horas diarias o 48 horas semanales. Es lo que nos dice la Constitución, ¿no? Es lo que se realiza de manera común, ¿no? A mí me contratan para un trabajo específico y ingreso a trabajar a las 7:30 y estoy saliendo aproximadamente 3:30 o 4 de la tarde, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Algunos salen 4:30, ¿no? Entonces, cumplen su jornada de trabajo, ¿no? Sus 8 horas en el día. Ahora, es lo que más se utiliza, ¿no? Sobre todo en los trabajos de oficina, de las empresas privadas, ¿no? Con algunas excepciones que vamos a ver en un momento. Ah, en ese sentido, por ejemplo, un trabajador puede trabajar 6 días de 8 horas cada una y el séptimo día pues descansa, ¿no? Si multiplicamos 6 días de 8 son 48 horas a la semana, encaja perfectamente, ¿no? Ahora, ¿puede haber cambios, modificaciones en esa jornada? Sí, ¿no? Ahorita vamos a verlo. El otro tipo es la jornada reducida. En la jornada reducida, por ejemplo, el empleador, ustedes saben que es libre de establecer cuál es el tiempo que se necesita para el trabajo, ¿no? Él es libre, ¿no? No existe ninguna situación que le impida, ¿no? Pero tampoco es obligatoria, ¿no? No hay una norma que le diga, tienes que poner menos horas de trabajo, ¿no? Pero si el empleador, por ejemplo, yo tengo mi empresa y quiero que mi trabajador labore menos de 8 horas diarias o 48 horas semanales, es un acto libre del empleador y puede establecerlo así, ¿no? Y puede hacer que trabaje de repente 6 horas diarias, nada más, es lo que necesita y le paga completo, ¿no? No hay ningún problema. Esa es la jornada reducida, eso está permitido, ¿no? Pero ¿qué pasaría si un empleador empieza con una jornada reducida, ¿no?
lo tiene al trabajador un mes, 2 meses, 3 meses, 4 hasta 6 meses, trabajando con jornada reducida de 6 meses, le está pagando bien, y luego le dice, ¿sabes qué? Te voy a aumentar a 8 horas, y, pero te voy a pagar igual. No, no podría ser. Tendría que también proporcionalmente aumentar el costo por hora que se le está adicionando al trabajador, ¿no? En tercer lugar tenemos la jornada típica, atípica, que son jornadas que se dan pues por naturaleza del trabajo, ¿no? Por ejemplo, tenemos jornadas nocturnas, ¿no? En la noche, ¿no? Durante la noche. También tenemos las jornadas de aquellos que cumplen trabajos de guardia, ¿no? De los médicos, vigilancia, transporte interurbano, ¿no? Ellos trabajan con jornadas atípicas, ¿no? A veces se superan, ¿no? El máximo de las 48 horas semanales, ¿no? Pero es por la naturaleza del trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo salgo de Tacna a Lima en viaje, soy un transportista, ¿no? De transporte urbano, de transporte interprovincial, obviamente voy a superar las 8 horas, ¿no? Quizás son 14 horas de viaje, ¿no? Desde Tacna a Lima, ¿no? O un poco más. Entonces ahí cambia la figura, ¿no? Pero es aceptable, ¿no? Lo que tendría que verse es la manera como descansa el trabajador, ¿no? Cómo va a descansar. Si bien es cierto, trabaja más de 12 horas, pero luego tendría que dársele un proporcional de horas de descanso también, ¿no? La idea es que al final sumado haga 48 horas semanales también, ¿no? Por ejemplo, también tenemos el caso de las mineras, ¿no? Las mineras, las empresas mineras te trabajan jornadas de 4 días de trabajo y 3 días de descanso, ¿no? 4 días de 12 horas de trabajo, rotativas muchas veces, y 3 días de descanso. Esa es una forma de trabajo, ¿no? Atípica también, ¿no? Pero está permitido, ¿no? Estas cosas sí están permitidas, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre y cuando se cumpla, pues, al máximo de 48 horas semanales, ¿no? Sumado, máximo 48 horas semanales. Ahora, ya sabemos qué es la jornada, ¿no? Es el tiempo donde yo voy a aplicar mi esfuerzo físico a favor del empleador, ¿no? ¿Y qué es el horario de trabajo? El horario de trabajo, en primer lugar, tenemos que entenderlo como una facultad que tiene el empleador de proponerlo, ¿no? El empleador es el que establece el horario de trabajo. Yo necesito que fulanito de tal ingrese a trabajar desde las 7 de la mañana y se retire a las 3 de la tarde, probablemente, ¿no? ¿Quién lo coloca el horario? El empleador, ¿no? No es una facultad del trabajador decir, yo quiero trabajar pues desde las 8 de la mañana y retirarme al mediodía. No, no funciona así, ¿no? Esto es algo del empleador, ¿no? Ahora, se entiende por horario de trabajo la hora de ingreso, por eso marcamos nuestra papeleta de ingreso, ¿no? Nuestra boleta, o el huellero dactilar, con un aparato de detección facial, ¿no? Dependiendo, ¿no? Al momento que ingresamos empieza nuestra hora de ingreso. Al momento que salimos, también se da por anotado nuestro retiro del trabajo, ¿no? Del centro de labores. Ah, Ahora, el horario de trabajo es el periodo dentro del cual se ubica la jornada diaria, ¿no? Que se ha establecido en el contrato, ¿no? El horario va a establecer de qué hora empieza a qué hora termina, pero tiene que ser cumpliendo la jornada, en este caso 8 horas, por ejemplo, ¿no? 8 horas diarias puede ser una jornada, ¿no? Entonces, la jornada y el horario van de la mano, ya lo estamos viendo, ¿no? Van de la mano, no son iguales. Solamente van complementándose una con otra, ¿no? Una con otra. Y profesor, ¿y qué pasa con el refrigerio? ¿Qué ocurre con el refrigerio? El refrigerio también es un derecho de los trabajadores, pero no forma parte del horario de trabajo, ni de la jornada de trabajo, ¿ya? Eso lo vamos a tener en cuenta, ¿no? Si me dan unos 45 minutos, no quiere decir que esos 45 minutos, pues, es parte de mi jornada de trabajo, horario de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo una labor efectiva. A nosotros, tanto en el sector público o privado, nos pagan por efectuar una labor, una actividad, ¿verdad?
Esos 45 minutos son de un tiempo dedicado al refrigerio, a que puedas consumir tus alimentos, ¿no? Si es tu desayuno, tu almuerzo, tu cena, dependiendo del momento, ¿no? Pero esta es una situación que corresponde para uso tuyo, ¿no? No es de labor efectiva. A ti no te pagan esos 45 minutos, ¿no? Entonces el refrigerio se adiciona al horario, ¿no? Por eso es que muchas veces, digamos, ¿no? Si yo entro a las 7 de la mañana, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 2 de la tarde debería estar, 2, 3 de la tarde debería estar saliendo, ¿no? Pero me suman 45 minutos más y me voy 3:45, ¿no? O marco a las 4, ¿no? En algunos casos. ¿Por qué? Porque ya le están sumando esos 45 minutos de refrigerio, ¿no? ¿Ya? Entonces, es algo que no se considera dentro. Bien. El horario nocturno es una forma de efectuar labores en un horario un poco más complicado, ¿no? Se sobreentiende que en este horario hay el mayor esfuerzo físico por parte del trabajador, ¿no? Se recomienda que cuando hay horarios nocturnos siempre exista un horario rotativo, ¿no? Que no solamente sea un solo trabajador que se dedique a la labor nocturna, sino que haya horarios durante la mañana, durante la noche para varios personales que haga rotativo este proceso, ¿no? Ahora bien, la jornada nocturna se entiende desde las 10 de la mañana hasta las 6, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, ¿no? Y por esta situación, como lo habíamos dicho en la anterior sesión, hay un pago de 35% a la remuneración que estás percibiendo, ¿no? Por esta labor nocturna, ¿no? Por esta labor nocturna. Entonces, hay un pago adicional. No te pueden pagar igual. Si ganabas, por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo, ¿no? Si ganabas por un día de trabajo en la mañana 60 o 70 soles, vamos a suponer, y ahora te tocó trabajar en la noche, pues vamos a sacarle el 35% de esos 60 o 70 soles y eso le voy a sumar para que me adicionen, ¿no? Por el horario nocturno, ¿no? Por la jornada nocturna, ¿ya? Otro punto y otro derecho que tienen los trabajadores del sector privado es el sobretiempo, ¿no? El sobretiempo. En el caso del sector público no existe el sobretiempo, ¿no? En el caso del sobretiempo, el trabajador, por ejemplo, brinda servicios en beneficio al empleador eh, fuera ya de la jornada de trabajo o del tiempo que está establecido para cumplir su horario, ¿no? Esto tiene que ser de manera voluntaria, ¿no? Para ser considerado sobre tiempo. No puede ser una imposición, no puede ser algo obligatorio, ¿no? El trabajador asume de manera voluntaria trabajar horas extras, ¿no? O sobre tiempo, y esas horas extras o sobre tiempo deben ser debidamente pagadas, ¿no? Pagadas. En el sector público, por ejemplo, esto no funciona. En el sector público estamos hablando más que todo de lo que es una compensación, ¿no? Una compensación. Entendiendo que la compensación es una forma de otorgarte un tiempo para que puedas hacer uso, ¿no? Puede ser unas cuantas horas dentro de un día, ¿no? Para que puedas retirarte antes, ¿no? Del centro de labores, ¿no? Para hacer otras actividades ya no netamente laborales, sino personales, ¿no? Eso es en el sector público. Pero en el sector privado está obligado a pagarse, ¿no? Ahí no hay compensación, ¿no? No hay que, tú trabajaste horas y te vas, ¿no? Te tienen que pagar. Es obligatorio, ¿no? Es obligatorio el pago. ¿Qué pasaría si un empleador te obliga, ¿no? Te obliga a trabajar horas extras y no es voluntario, ¿no? En ese caso, pues ya resulta un hecho fortuito, ¿no? Una situación que va a poner en peligro de repente el, la integridad del trabajador, ¿no? Y en ese caso, pues se considera una infracción, ¿no? Una infracción administrativa. Nadie puede obligarte a trabajar más de las 8 horas, ¿no? Si no es con tu consentimiento y con la autorización respectiva. Ahora, también debemos entender que no solamente es el sentido de decir, bueno, yo voy a quedarme 2 horas más, 3 horas más en la oficina para cumplir con mi labor, ¿no? Es que no funciona así, no es porque tú te quedas 2 o 3 horas, ya te tienen que pagar sobre tiempo, horas extras, ¿no?
tienes que tener un memorándum, un documento, un proveído, algo que te autorice quedarte esas horas y que por lo tanto se asume el pago de las horas extras, ¿no? Se asume, porque el empleador va a asumir ese pago, ¿no? Ahora, ya hemos dicho que en el caso de que ustedes se queden, por ejemplo, 2 horas de más fuera de su jornada, ¿no? Se les paga un 25% adicional de la remuneración percibida, ¿no? Calculado sobre la remuneración percibida. Y en el caso de que se elabore más de 2 horas, ¿no? Las horas restantes va a ser aplicado un 35% por las horas restantes, ¿no? En el caso de las horas restantes que se hagan, ¿no? Entonces el empleador es consciente de que al momento de que se autorice el sobretiempo, tiene que cumplirse con pagarte ese adicional, ¿no? Ese adicional. Otro punto importante es el registro del control de asistencia, ¿no? En este caso, esto es obligación del trabajador marcar su ingreso y su salida del centro de labores, ¿no? El empleador te tiene que poner, obviamente, todas las condiciones para que se haga este registro, ¿no? Ya sea desde un cuaderno, ya sea desde una computadora, ya sea de un aplicativo, utilizando un lector de huella dactilar o facial, etcétera. Pero es el empleador que tiene que darte estas condiciones, ¿no? Y el empleador está sujeto a marcar su ingreso y su salida. Profesor, ¿y qué pasa si no marco la salida? ¿Qué pasaría? En el sector público, por ejemplo, en el sector público se considera que si no marca la salida como una falta de ese día, pero puedes justificarlo, ¿no? Por alguna razón, motivo, circunstancia, me olvidé de marcar por salir apurado, qué sé yo, pero puedes justificarlo. ¿Cuándo puedes justificarlo? Hasta el día siguiente, por lo menos, ¿no? Obviamente no vas a justificar tu no marcado de asistencia después de 15 días, 20 días, ¿no? Eso sería ya algo no creíble, ¿no? Pero si es al día siguiente y justificas que por una razón de motivos personales, ¿no? De problemas personales, no cumplí con el marcado de mi control de asistencia de salida, entonces solicito, se me tenga por justificado, ¿no? Y se puede, ¿no? Se puede. Pero en el sector privado es un poco bien complicado, ¿no? Porque el sector privado es un poco más rígido con esto del tema del mercado de ingreso y salida. Imagínense un trabajador, por ejemplo, de una empresa de X, ¿no? Privada, una gran corporación, ¿no? Vamos a suponer Minsur, por ejemplo, o Sauder ya. Supongamos que tú no marques su asistencia. El trabajador, el empleado va, marca su ingreso, pero se olvidó de marcar su salida. ¿Ustedes creen que la empresa le va a decir, ya, justifícame hasta mañana, ¿por qué no marcaste? Es un poco complicado, ¿no? Es un poco más, vamos a decir, rígido, ¿no? Las normas dentro de las empresas privadas, ¿sí? Entonces estamos obligados a marcar. Ahora bien, eh, ¿quiénes no marcan asistencia? Tanto en el sector público y privado, deben conocerlo, ¿no? No marcan los que ocupan cargos directivos o de confianza, ¿no? O en este caso los alcaldes, ¿no? Los gerentes, ¿no? Los que ocupan cierto cargo que por su razón de ser de trabajo no están netamente en la empresa, ¿no? Imagínense que ellos están en una condición de ir a hacer actividades fuera de la empresa con la finalidad de lograr los objetivos, ¿no? Y van a estar marcando ingreso y salida cada rato. No tendría razón de ser, ¿no? Por esa razón es que ellos son los únicos trabajadores que no están obligados al marcado de su control de asistencia, ¿ya? Muy bien. Hasta este punto, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta a los participantes hasta este punto? Brígida, me dijo, oye, otra cosa, en el sector público, por ejemplo, los que trabajan en el sector salud, tienen otro tipo de horas, ¿no? No trabajan 48 horas, sino menos horas. Claro, en el caso del sector salud, en el tema público, sí, tienen horarios rotativos en primer lugar. Muchas veces no son trabajos diarios, ¿no? Son de repente un día se trabaja, otro día no, pero entra después de turno y es cambiante, ¿no?
Sí, es verdad, es lo que nos Porque su dice. jornada laboral es solo 6 horas. Exactamente. Entonces, si es de 6 horas, estamos hablando de una jornada laboral reducida, ¿no? Una jornada laboral reducida, ¿no? Pero en lo que ellos se diferencian de los trabajadores, de los demás trabajadores del sector público es pues las guardias, ¿no? Las guardias nocturnas, ¿no? Por ellos también entrarían en una jornada más o menos atípica, ¿no? Atípica. Así es, Brígida. Sí. Ahora, habría que ver, por ejemplo, en el caso del sector privado, en tema de salud, ellos sí están cumpliendo. Al último que vi, sí cumplen sus jornadas de 48 horas máximas. Ajustan mucho sus horarios, por eso tienen bastantes médicos y bastantes asistenciales con la finalidad de rotarlos y cumplir con eso. Así es, Brígida. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Buenas noches. En una consulta, y por ejemplo, para el personal de salud que tiene el otro régimen laboral que es en e-salud, es diferente la carga laboral que tiene, porque yo entiendo que siempre en cuanto a lo que es Ministerio de Salud, mm, incluso los médicos tienen la ley médica, que creo que es menos horas de trabajo, también creo que pueden tener, pero no sé si es igual en e-salud. Gracias. En el caso de el sector público, por ejemplo, la ley es clarita, es como nos dice Brígida, sí tiene menos horas de trabajo, por eso que también los médicos tienen la posibilidad de ejercer actividades en el sector privado también independientemente o también contratar con el salud, ¿no? Pero en el caso de salud, si digamos eres un trabajador de salud netamente, te riges bajo la 728, ¿no? Y la 728 establece una jornada de 8 horas diarias, ¿no? Entonces, y rotativas en este caso sí, ¿no? Sería ya una jornada atípica. Entonces, ellos tienen una tratativa distinta, ¿no? Porque ya estamos hablando del sector privado netamente, ¿no? Ya no forman parte del sector público. Así es, Giovanna. Gracias, doctor. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a entrar a lo que es salario o sueldo, ¿verdad? Y el tema del descanso. La remuneración, para entenderlo, es un derecho constitucional. Ya nosotros sabemos que a todo trabajo efectivo realizado, el trabajador debe ser compensado, ¿no? Y esta compensación o remuneración o asignación o honorario que se le pague es por este esfuerzo físico realizado y tiene que ser de libre disposición del trabajador. O sea, el trabajador sabe lo que va a hacer con el dinero, ¿no? No tiene por qué rendirle cuentas al empleador o comunicarle qué es lo que pretende hacer con lo que está ganando tras su esfuerzo físico, ¿no? Ahora, esta libre disposición puede ser en dinero o en especie, ¿no? Cuando hablamos en especie, hablamos de que también aparte de que te pueden pagar, te pueden dar también adicional eh, vales de consumo, ¿no? Pagos con alimentos, abarrotes, cosas así, ¿no? Que suele suceder en algunos casos, en algunas empresas, ¿no? Hay empresas en las cuales te pagan una parte de la remuneración y otras te dan en vale de consumo para que puedas acudir a ciertos establecimientos con los que tienen convenio, ¿no? Es parte de, ¿no? Es parte de. ¿Dónde encontramos en sí el derecho de la remuneración? Lo vamos a encontrar en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Esta es la ley, este es el reglamento, ¿verdad? Eh, que establece, no, esta es la ley que establece todo el marco privado, todo el marco de la contratación privada, ¿ya? Y su reglamento, el decreto supremo 00196-TR. Profesor, ¿está vigente? Sí, está vigente, ¿ya? Todas estas normas están vigentes. Sí, ustedes dirán, son del año 97, 96,
Han cambiado muchas cosas, sí, y ha habido muchas modificatorias a estas normas, pero su vigencia no ha caducado, ¿no? No se ha derogado, no se han derogado estas normas. ¿Qué características tiene la remuneración? La remuneración es una contraprestación en primer lugar, ¿ya? Debe ser de libre disposición, debe ser pagada en dinero, ¿no? Son intangibles, son inembargables y tiene carácter preferencial o de prevalencia. Muy bien. Es una contraprestación. Yo trabajo, me deben pagar por ese servicio, por ese trabajo, por esa acción laboral que yo he hecho, ¿no? Eso es lo correcto, ¿no? Prestación, contraprestación. Debe ser de libre disposición, reitero. El trabajador invierte su dinero en su familia, en un tema personal, profesional, etcétera, sin dar cuenta al empleado. ¿Debe ser pagada en dinero? Sí, efectivamente se requiere que sea pagada en dinero, pero hay una excepción que podría darse de que también puede haber un pago en especie adicional. Puede ser algo mixto, ¿no? Pero necesariamente tiene que ser pagado en dinero. Son intangibles. ¿Por qué son intangibles? Porque el empleador no puede tomarlo, ¿verdad? Y disponer de ello, ¿no? ¿Bien? Son inembargables. La única forma de que te puedan embargar es por un proceso judicial, ya sabemos, por un tema de alimentos, ¿no? Por un tema de alimentos. Y tiene carácter preferencial o de prevalencia. ¿Por qué? Porque supongamos que una empresa está ahorita en una situación de quiebra, se debe preferir al trabajador, primero pagarle al trabajador, a los trabajadores, antes de pagar sus obligaciones a los bancos, a sus proveedores, etcétera, ¿no? ¿Ya? Si supongamos una empresa solo tiene 10.000 soles, es lo único que le queda. Pues de esos 10.000 soles, primero se paga a los trabajadores en proporcional a todos, y si quedara y si no quedara, bueno, sus proveedores, sus bancos, todos no podrán cobrarle, bueno, siempre se prefiere pagar primero al trabajador, ¿no? ¿Ya? Por eso es preferencial o prevalencia, ¿ya? Muy bien. La remuneración se va a clasificar, ¿bien? Tiene una clasificación por unidad de tiempo, por unidad de obra y por calidad del trabajador, ¿ya? Por unidad de tiempo quiere decir te pagan el trabajo realizado por el tiempo, ¿no? Por el tiempo efectuado, ¿no? Si trabajé una hora y una hora equivale a 50 soles, entonces 8 horas equivalen a ¿cuánto? 400 soles, ¿verdad? ¿Bien? Entonces es por la unidad de tiempo que yo voy a ejercer mi trabajo. Por la unidad de obra quiere decir que te van a pagar por una obra determinada, ¿no? Supongamos, a mí me contratan por terminar de realizar la reparación de las piletas del parque del niño, supongamos. Me están contratando por esa obra y a mí me van a pagar cuando yo presente mi informe final que ya está cumplida la obra, ¿no? Bien. Y por calidad de trabajador, ahí hablamos pues que te pagan de acuerdo a la condición del trabajador, ¿no? Y hemos dicho, por ejemplo, en el sector privado y público siempre hay una escala, ¿no? Hay un presupuesto de personal o un cuadro de asignación de personal, ¿no? Donde se establece cuáles son vamos a decir, las categorías de los trabajadores, ¿no? Obviamente que el que va a cobrar mucho más es el que está en el nivel profesional, ¿no? Pasará luego a cobrarse el técnico, luego el técnico profesional, luego el técnico y luego el auxiliar, ¿no? ¿No? En ese orden, ¿no? Dependiendo, cada uno va a tener una diferenciación en su remuneración, ¿no? Por eso habla de por la calidad del trabajador, ¿no? Muy bien, y otro punto importante es que para poder establecer el Estado, y AIGA dice igualdad ante todos los trabajadores en el tema remunerativo, establece un monto base, ¿no? A lo que denominamos remuneración mínima vital, ¿no? Se dice de que esta remuneración mínima vital es el monto que debe percibir un trabajador no calificado sujeto al régimen de la actividad privada. ¿A quién denominamos un trabajador no calificado?
¿no? Hablamos de un trabajador que no tiene ni certificado de auxiliar, ni certificado de técnico profesional, ni de técnico, ni universitario, ¿no? Hablamos de un trabajador que no tiene la experiencia o la experticia de realizar ciertas funciones porque así lo ha aprendido durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, en ese caso, se le establece a ellos un sueldo mínimo. ¿Cuánto es el sueldo mínimo actualmente? Actualmente es de 1.025 soles, ¿ok? 1.025. Antes estuvo, el año pasado estuvo todavía 930, creo que fue hasta cierto mes, si no me equivoco. Tendría que revisar el- la cronología. Pero actualmente estamos hablando de 1.025 soles, 1.025. Esos 1.025 soles es para los trabajadores no calificados, ¿ok? Ya he dicho, aquellos que no tienen título profesional, título técnico profesional, título técnico o certificado de auxiliar, ¿no? Ahora, este monto de 1.025 soles, que es el mínimo vital actual, sirve para fijar el monto para mínimo en las empresas, ¿no? No pueden pagar menos de ese monto, ¿no? Obviamente, ¿no? Obviamente, no pueden pagar menos de ese monto, ¿no? No puede ser de que sea el mínimo, pero a un profesional le paguen 900 soles. 700 soles, pero profesor pasa, en la realidad pasa, hay trabajadores que aceptan por esos montos, ¿no? Un trabajo y trabajan más de 8 horas o 8 horas. Sí, pues no, es que lo que ocurre es que todavía vivimos en una informalidad, ¿no? Una informalidad grande, ¿no? Diríamos así, ¿ya? Pero bueno, el Estado por lo menos hace su esfuerzo, ¿no? De buscar una manera de que haya un estándar a nivel nacional, ¿no? Del mínimo vital, ¿ya? ¿Cómo se aprueba la remuneración mínima vital? Siempre lo hace el Poder Ejecutivo a través del Decreto Supremo o Decreto de Urgencia, ¿no? Eso ya lo establece así el artículo 24 de la Constitución Política. Luego vamos a entrar a este temita que es de descansos remunerados. En descansos remunerados vamos a hablar del descanso semanal, ya sabemos, ¿no? Durante una jornada de trabajo semanal tenemos que tener como mínimo 24 horas de descanso, ¿no? Para poder nuevamente respirar, tomar aire, refrescarnos, llenarnos de energía, compartir con la familia, ¿no? Porque muchas veces durante todo el tiempo de trabajo no tenemos esa oportunidad de compartir con la familia, pero llega el fin de semana o el día que tengo que descansar, comparto con la familia y vuelvo a empezar otra nueva semana de trabajo, ¿no? Eh, los trabajadores que laboren, hay un caso importante aquí que hay que entender. Si un trabajador labora en su día de descanso, tendrá derecho al pago de la retribución correspondiente al 100% sobre ese día de trabajo. ¿Cómo así, profesor? Si yo trabajo, supongamos yo descanso los días domingos, trabajo de lunes a sábado y descanso y debo descansar el domingo, pero el domingo me quedo a trabajar, que es mi día de descanso, a mí me tienen que pagar ese día más 100%, quiere decir voy a recibir dos veces ese día. Si a mí me pagan por el día 80 soles, por un día 80 soles, vamos a suponer, me pagan, me tienen que pagar otros 80 soles más. ¿Por qué? Porque ese vendría a ser la sobretasa del 100% por trabajar en mi día de descanso, ¿ya? Eso funciona en el sector privado, ¿ya? En el sector público no funciona así. En el sector público difícil que, bueno, te hacen ir a trabajar, ¿no? A veces. Tienes que venir el sábado, el domingo, te voy a compensar, es lo único que ellos nos dicen, ¿no? Vamos a compensar esas horas. Cualquier día de la semana pides unas horas, nosotros te vamos a dar, pero tienes que venir el sábado y domingo, tenemos que hacer actividades, ¿no? Bueno, ese es en el sector público, ¿no? Pero en el sector privado no, ¿no? El empleador si te acepta él te pide que trabaje y tú voluntariamente dices, ya yo voy a trabajar en mi día de descanso, te tienen que pagar ese día más un adicional del 100% de ese día, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Descansos feriados, ¿no? Por ejemplo, acá vemos algunos descansos feriados han aumentado. El último gobierno ha generado, ¿no? El anterior gobierno generó muchos más espacios de descanso feriados, ¿no? En algunos casos que son compensados o recuperables y otros no recuperables, ¿no? Bien. El descanso de feriados es un derecho de los trabajadores, ¿no? De descansar en estos días, ¿no?
ya está establecido por ley. Ahora bien, ¿qué pasaría si un trabajador labore un día feriado, ¿no? Por ejemplo, lo último que ocurrió, ¿no? Día de trabajador, ¿no? Supongamos que el empleador dice, yo quiero que el día del trabajador labores, ¿no? Necesito que trabaje. ¿Qué pasaría? Ya acepto voluntariamente, ojo, todo es voluntario, no es obligado, por eso hace rato lo dije, ¿no? Todo sobre tiempo o todo trabajo extra es siempre voluntario. Igual ocurre con los trabajos en descanso. ¿Qué ocurre? Si yo vine a trabajar el 1 de mayo, me deben pagar por el 1 de mayo más otro 100% de ese 1 de mayo. Lo mismo que en el anterior caso. Si trabajé ese día 1 de mayo y me pagaban 80 soles por ese día, me pagarán otros 80 soles más por trabajar en mi día feriado, ¿no? En mi día feriado. Algo que sea un feriado recuperable. Si es recuperable, en algunos casos, por ejemplo, en el caso del sector público, tienes que ir a trabajar en otro día posterior a recuperar ese día que has tomado de descanso, ¿no? Por ejemplo, el 28 que ha pasado, ¿no? El 28 de abril, el sector público ha paralizado, pero ahora tienen que recuperar en estas semanas. ¿Cuánto tiempo tienen para recuperar? 10 días posteriores, ¿no? Al día de descanso que se tomó, ¿no? Bien, eso a tener en cuenta. Muy bien. Hasta ese punto de descansos, ¿alguna pregunta? Sí, una consulta. Si bien es cierto son descansos, son feriados largos, son decretados para hacer turismo o tal vez para poder mover la economía del Perú. Pero es que también es el detalle que, por ejemplo, ¿no? Hay trámites que tenemos nosotros que realizar, procesos, y los plazos se acortan, porque justo esos feriados, por ejemplo, para hacer el devengado, para poder en cierta forma girar, nos retrasan, porque ya tenemos plazos y tenemos directivas para ello. Entonces, y no solo eso, sino que también va de la mano con, a veces con el seguimiento de actividades que ya están programadas. Y esos feriados a veces no crea que no son tan agradables porque se descoordina nuestro trabajo. Uh-huh. Sí, efectivamente, ahí ocurre lo que se llama un recorte del tiempo, ¿no? Para el cumplimiento de las metas, ¿no? Porque generalmente en el sector público, por ejemplo, todo está medido por metas, ¿no? Metas, hay que demostrar metas, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, hay evaluaciones de cumplimiento de desempeño, ¿no? Entonces, sí, pues efectivamente, ¿no? Un día o 2 días que te tomes de descanso, a veces te acorta tus plazos para cumplir, ¿no? El objetivo, ¿no? Supongamos, tengo que pagar a todos los proveedores, ¿no? A todos los trabajadores, ya, cerrar planillas, pero justo te dan un día de descanso, 2 días de descanso o 4 días largos como hemos tenido, ¿no? Retornas, ¿qué haces, no? Lo vas a hacer de la manera apurado, incluso, ¿no? Y a veces muchos cometen errores, ¿no? Cometen errores, se les va algo, no cerraron bien, es bien complicado. Sí, sí, es verdad lo que dice nuestra compañera, ¿no? Y lo he vivido, sí, lo he vivido cuando estuve apoyando en administración, en la dirección de educación, cuando hacen los cierres, ¿no? De las planillas, ¿no? Supongamos que como en el sector de educación pagan todos los días 24, del 21 al 24 de cada mes, pero supongamos que dan justo un descanso, ¿no? Feriado, un 20 y retornas un 23. ¿Qué haces, no? En ese sentido, ¿cómo cumples tu obligación de pagarles? Porque hay que pagarles en la fecha, ¿no? Hay que pagarles en la fecha, ¿no? Y todo tiene un proceso, ¿no? Y eso es lo que pasa en la mayoría del sector público, como dice su compañera, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no, compañera Giovanna? Sí, es muy cierto. En realidad todos son plazos. Ya de un tiempo a esta parte, el sector público, todos son plazos, tanto para el cumplimiento de metas, de actividades, y de verdad que sí, varias veces se nos ha interrumpido lo que regularmente debe ser. De verdad que Sí, sí.
Eso es cierto, es cierto. Por ejemplo, todo es un plazo, ¿no? Primero sale de personal, vas a planilla, planilla tiene que pasar, tiene que después volverlo a administración, administración lo pasa después a contabilidad, y después viene a tesorería. Es todo tiene su plazo. Uno que se retrase, ya ese es plazo menos para las demás áreas, ¿no? Mm, Y eso ocurre así. mm, Así es, Joana. Muy Gracias. bien. Entonces, bien, entonces vamos a continuar. Ya hemos visto lo que son los descansos, la remuneración. Ahora hay un tema de gratificación, ¿no? Sobre todo en el sector privado, ¿no? Gratificación. ¿Cómo se denomina en el sector público? En el sector público se denomina aguinaldo, ¿no? Nuestro famoso aguinaldo de 300 soles, para los que trabajamos en el sector público, ¿no? 300 soles, ¿no? Para los que trabajan en el sector privado, la gratificación, ¿no? El doble sueldo, ¿no? Un sueldo adicional, ¿no? En Navidad y en fiestas patrias, ¿no? Pero nosotros en el sector público, por ejemplo, solo es aguinaldo de 300 soles en Navidad y 300 soles en fiestas patrias, ¿no? Salvo que pueda modificarse, todo es modificable, no podría aumentar también, ¿no? Pero eso depende del presupuesto público, ¿no? Establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Bien. Ahora, en gratificaciones debemos entender de que en el sector público lo reciben todos, ¿no? Absolutamente todos, con excepción de los que trabajan por servicios por terceros o lo que eran la locación de servicios, ¿no? Ellos no reciben esto, ¿no? Pero todos los demás reciben, ¿no? Todos los demás reciben. En el caso del sector privado, nos dice que reciben todos, a excepción de los que están trabajando para las microempresas, ¿no? Si digamos uno de nosotros en algún momento trabaja para una microempresa, no está obligada la microempresa por ley a pagarnos la gratificación de fiestas patrias ni de Navidad, ¿ya? Hablamos del régimen de la microempresa, ¿ya? ¿Y? Muy bien. Ahora, existen dos tipos de gratificaciones y de repente esto es algo nuevo que lo van a escuchar ustedes, ¿no? Estamos hablando del sector privado. En el sector público solo existe aguinaldo, nada más. En el sector privado existen dos tipos. Gratificación ordinaria, que es la que conocemos siempre, Navidad, fiestas patrias, y esto puede ir variando montos y todo de acuerdo a que el sindicato y el empleador se junten y lleguen a acuerdos, ¿no? Supongamos puede decir de que este año se va a pagar un aguinaldo, ya no del un sueldo más, sino un poco más, ¿no? Si digamos queda el sindicato con el empleador de que se va a pagar un aguinaldo de 4.000 soles, se pagan 4.000 soles, ¿no? Eso es algo privado. En lo privado puede darse muchas cosas, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos de gratificaciones ordinarias. Bien, en el caso de gratificaciones extraordinarias, ¿cómo sucede? Aparte de las ordinarias que son dos, podría aparecer una más o dos más. ¿Cómo así? El empleador tiene la facultad de manera libre de poder establecer algún pago gratificante o de gratificación a favor de sus trabajadores. Supongamos, ¿no? Yo soy el dueño de una empresa y digo, ¿sabes qué? A mis 10 trabajadores este año yo les voy a pagar la gratificación por el Día del Trabajador o la gratificación por el 1 de mayo y les voy a pagar 700 soles de gratificación por ese día. Muy bien, es el empleador, tiene todo es privado, tiene todo su derecho de hacerlo, ¿no? Pero ocurre algo y el empleador tiene que conocerlo. Lo puede hacer por un año, muy bien. Lo puede hacer por un segundo año, sí. Pero si lo hace 2 años consecutivos, eso se convierte ya en una gratificación ordinaria y por lo tanto de manera obligatoria y definitiva durante todos los años que tenga vínculo el trabajador, ¿no? O sea, por un lado el empleador quiere ser bueno, bonachón, no darle gratificación, pero si lo hace 2 años consecutivos, supongamos, en el 2022 le di la gratificación del 1 de mayo y este año también le di la gratificación 1 de mayo y el empleador lo hizo ley. Se tiene que pagar así
todos los años que vienen, ¿no? Esas son las gratificaciones extraordinarias, ¿no? Son las gratificaciones extraordinarias, ¿ya? ¿Cuándo se pagan las ordinarias, no? Las ordinarias se pagan en 2 periodos, ¿no? El primer periodo se paga en la quincena de julio, que comprende de enero a junio, y el segundo periodo se paga en la quincena de diciembre, que comprende de julio a diciembre, ¿no? ¿Qué requisitos debo de tener? Los requisitos que establecen son contar como mínimo con un mes de servicios antes del mes en que corresponde el pago de gratificaciones. Si corresponde a la quincena de julio, tengo que trabajar por lo menos todo junio, ¿no? Un mes antes. El trabajador se encuentra laborando en la oportunidad en que corresponde percibir el beneficio o encontrarse con descanso vacacional, licencia con goce de remuneraciones, descanso por licencias con normas de seguridad social y descanso por accidente de trabajo, ¿no? O sea, en estos casos, aun cuando el trabajador no esté laborando activamente, le corresponde el pago de gratificación, ¿ya? Estos son los requisitos. ¿Cómo se va a establecer el monto? El monto se establece, ¿no? Según el equivalente a la remuneración que percibe el trabajador en la oportunidad en que corresponde otorgar el beneficio, ¿no? Ya estamos hablando, fiestas patrias, haber trabajado con vigencia hasta el 30 de junio y en Navidad haber trabajado con vigencia hasta el 30 de noviembre, ¿no? ¿Ya? Ahí vemos un ejemplo de poder obtener la gratificación, por ejemplo, del primer mes, vamos a suponer, del primer mes. Ahí tenemos que el trabajador cobra 1.200 soles mensuales, ¿no? Y por lo tanto vamos a calcularle. En este caso el trabajador pues ha cumplido los 6 meses de trabajo que requiere completos, entonces por eso lo multiplicamos por 6, ¿no? Si hubiera trabajado 5 meses, 5 meses. Si hubiera trabajado 3, 4, acá va a cambiar, ¿no? Bien, tenemos que entender que a la gratificación no se le hace afecto ningún descuento por ONP o AFP, es íntegra. Y acá, por ejemplo, le añaden una bonificación extraordinaria, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Acá hay otro ejemplo. Igual, ¿no? En este caso, le están calculando con horas extras, ¿no? Con horas extras. Por eso sale un poquito más. Si no, si saldría solamente 1.500 soles, ¿no? ¿Ya? Bien. Esto lo voy a compartir, este PPT, también para que lo tengan ustedes, ¿ya? Vamos a continuar. La gratificación también deben entender lo que es inafecta, ¿sí? No está afecto a lo que es descuentos de ONP, AFP, salvo los casos que sean autorizados por la ley o por el propio trabajador, ¿no? Por ejemplo, en el caso del impuesto a la renta, descuentos por mandato judicial, procesos de familia, ¿no? Los alimentos, ¿no? Si te demandan y hay un descuento por sentencia y justo cobraste tu gratificación, se puede solicitar la retención, ¿no? De lo que corresponda, ¿no? Al alimentista. Ahora, ¿qué ocurriría si el trabajador, pues, no ha cumplido los 6 meses, ¿no? Ha cumplido un mes, 2 meses, 3 meses, nada más? Tenemos que pagarle solo un proporcional, ¿no? No se le paga completo, es el proporcional, por el tiempo que ha trabajado, ¿no? De gratificación, ¿no? Pero se le va a calcular teniendo en cuenta la remuneración que estuvo vigente al momento de al momento de estar trabajando. Ahora, ¿qué ocurriría si ese trabajador cesa un mes antes de que se pague la gratificación? ¿Qué pasaría? Se le tiene que también pagar una gratificación trunca, ¿no? O sea, cuando hablamos de trunco es que nunca se logró a concretar, ¿no? No se logró a concretar el periodo completo. Entonces se le paga un proporcional, ¿no? Un proporcional, ¿ya? Por ejemplo, aquí, en este caso, estamos hablando de que el trabajador gana 1.500 soles y en este caso solamente tiene 5 meses, ¿no? No llegó a los 6 meses. ¿Qué hacemos? Le calculamos por 5 meses. Por lo tanto, ahí está cobrando 1.250 nuevos soles de gratificación, ¿no?
Bien, y ahí le adicionan el bono extraordinario, ¿no? Muy bien, esto es en cuanto a gratificación, ¿ya? Profesor, ¿y en el sector público ocurre igual con la asignación? No, en el sector público, reitero, solo es el monto que establece el Estado por igual a todos los trabajadores del sector público, los del 276, los de los CAS, los que están en el magisterio, los que están en docentes universitarios, en e-salud, ¿no? No, en e-salud no, en el MINSA, en la DIRESA, todos, ¿no? Policías, militares, etcétera, ¿ya? En e-salud ellos sí cobran, ¿no? Un doble sueldo, ¿no? Porque ellos están bajo 728, ¿no? Bajo 728, bajo el régimen privado. Salud es algo así mixto, pues, es una empresa mixta, ¿no? Del Estado, ¿no? Hace un servicio público, pero tiene trabajadores del sistema privado, ¿no? Bien, las vacaciones. ¿En qué consisten? Muy bien, ya ustedes saben en qué consisten las vacaciones. Un derecho de disfrutar un descanso durante 30 días calendarios, ¿no? Bien, 30 días de descanso por un año laboral, ¿no? Pero tiene que pagarse siempre antes de que, ¿no? Inicie el descanso el trabajador, ¿no? Ya tiene que estar allí. Porque no tendría sentido que salga de vacaciones, pero no se le paga, ¿no? Eso no tendría la razón de ser, ¿no? ¿Ya? En el caso de las microempresas, tienen 15 días de vacaciones. En el caso de las pequeñas empresas, también solo 15 días de vacaciones por cada año elaborado, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Qué requisitos debo tener? Nos dice que debe cumplir un año de servicios a favor del mismo empleador, cumplir con un récord mínimo de días laborados según su jornada, conforme se detalla. Ahí ustedes están pudiendo observar, dependiendo de la jornada ordinaria del trabajador, ¿no? Se requiere una labor mínima, efectiva, para poder otorgarles el derecho a las vacaciones, ¿no? Por ejemplo, aquellos trabajadores que tienen 6 días de trabajo a la semana, ¿no? Tienen que tener en el año 260 días trabajados para poder acceder a 30 días de vacaciones. Para el caso de los que tienen una jornada ordinaria de 5 días a la semana, tienen que completar 210 días en el año, ¿no? De trabajo, ¿ya? Aquí hablamos también de la remuneración vacacional. La remuneración vacacional es equivalente a lo que percibía el trabajador, ¿no? Al momento de salir de vacaciones, ¿no? ¿Qué ocurre si el trabajador no logra disfrutar del descanso vacacional, ¿no? Si el trabajador no disfruta de sus vacaciones dentro del año siguiente en el que le toca este derecho, puede percibir una remuneración por el trabajo realizado, ¿no? Se le puede, también recibe una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado, también recibe una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso, ¿no? O sea, recibe en realidad 3 pagos, ¿no? 3 pagos. Por eso es que en el sector privado, por ejemplo, están al tanto de que cumpla sus vacaciones, ¿no? Porque si no las cumplen, ya saben que es un poco más tedioso pagarles más de lo que les corresponde, ¿no? Por el tema vacacional, ¿no? Eh, Ahora, si hay un pago de indemnización, no está sujeta a pago o retención de ninguna aportación, tributo o contribución, o sea, lo recibe neto el trabajador, ¿verdad? El monto de remuneración será el que se encuentre cobrando en ese momento el trabajador, ¿no? Luego tenemos las vacaciones truncas, igual que las gratificaciones truncas. En este caso, pues, las vacaciones truncas, tanto como las gratificaciones, tienen que ser abonadas en el momento del cierre, ¿no? Del cese. Tiene que hacerse a través de lo que se denomina, pues, el pago de beneficios sociales, ¿no? La liquidación, ¿no? La liquidación correspondiente, ¿no? Por ejemplo, ahí ustedes ven el tema de vacaciones, el cálculo de vacaciones, ¿no? Se calculan por el monto que percibe la remuneración básica
A ello se adiciona la asignación familiar. En este caso vamos a hablar en un momento de asignación familiar. Y por ejemplo, ahí se le calcula, ¿no? En meses y en días y cuánto es lo que va a percibir, ¿no? Por vacaciones truncas, teniendo en cuenta el tiempo de servicio. Por eso aquí en el ejemplo está marcado, ¿no? El tiempo de servicio, ¿no? Que ha prestado, ¿ya? Siempre para poder calcular las vacaciones truncas se requiere el récord laboral, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Establecer primero. Esto ya es una responsabilidad de la jefatura de personal, de recursos humanos, ¿no? O quien haga sus veces, ¿no? ¿Ya? Doctor, y en cuanto a las CTS, en todo caso, ¿cómo se interpreta para el pago de CTS? Para el pago de CTS. Muy bien. Ahorita vamos a ingresar a la CTS. Justo vamos a entrar a la compensación por tiempo de servicio, ¿sí? Gracias. Ya vamos a entrar. La asignación familiar. En el caso de la asignación familiar, este es un beneficio que gozan todos los trabajadores de la actividad privada, ¿no? Cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva. Quiere decir que no ha habido un trato con el empleador para establecer la forma del pago de una remuneración, ¿no? Esta asignación familiar nace con la ley 25.129, ¿no? Publicada el 6 de diciembre de 1989, ¿no? ¿Y a qué denominamos asignación familiar, ¿no? Es aquel beneficio que se otorga a los trabajadores de la actividad privada que tengan a su cargo hijos menores de 18 años y hasta 24 años, ¿no? Esta asignación familiar está regulada por la norma que ya expresé hace un momento, ¿no? La 25.129 y su decreto supremo 03590-TR, ¿no? En este caso, el empleador está obligado a otorgar la asignación familiar desde el momento en que el trabajador lo solicita por escrito. Ojo, la asignación familiar no es que el empleador se le ocurra, ¿no? Y no es que el empleador diga, ah, bueno, ¿no? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos tienes? No, no, no es una obligación del empleador. En este caso, es una obligación del trabajador comunicar, ¿no? Comunicar, cuántos hijos tiene, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, pues, el trabajador tiene la obligación de, por escrito, decirle al empleador el número de hijos que tiene, ¿no? Ahora bien, en el caso de la asignación familiar, el empleador está obligado a otorgar esta asignación solamente por el hecho que el trabajador acredite la existencia de hijo o hijos que tuviera, ¿no? Ahora, ¿cuánto es esta asignación familiar? Esta asignación familiar equivale al 10% de la remuneración mínima vital, ¿no? Que vendría a ser, supongamos, en este año estamos en 1025, el 10%, estamos hablando de 102,50 céntimos, ¿sí? 102,50 céntimos, ¿no? Es lo que se está pagando ahora por asignación familiar, ¿no? Debemos entender que la asignación familiar es el monto que se percibe y es único, ya sea que se tenga uno o varios hijos menores de 18 años a su cargo o mayores hasta los 24, ¿no? En el caso que se trabaje para más de un empleador, cada empleador está obligado a pagar la asignación al trabajador. Si el papá y la mamá trabajan en la misma empresa, vamos a ponerlo así, cada uno cobra su asignación familiar por separado, ¿no? Porque cada uno tiene un contrato vigente distinto, ¿no? No hacen un contrato conyugal, ¿no? Para trabajar, ¿no? Bien. Entonces, esto es lo que se establece, ¿no? Actualmente está fijado al 10% todavía esta asignación familiar, ¿bien? Y en el caso del sector público, también le corresponde el pago de la asignación familiar, ¿no?
le corresponde el pago de la asignación familiar y prácticamente se establece el mismo criterio, ¿no? El mismo criterio establecido para el sector privado, ¿no? Para el sector privado. Quiere decir que se va a aplicar el 10%, ¿no? El 10% a favor del trabajador, ¿no? El 10% a favor del trabajador. Muy bien. Entonces, en este caso, ambos regímenes laborales gozan de este derecho. Ahora bien, ¿qué pasa con los hijos mayores de edad? Dice que la asignación familiar, si el hijo de un trabajador cumple la mayoría de edad, se encuentra cursando estudios superiores o universitarios, este beneficio se extiende hasta un máximo de 6 años posteriores al cumplimiento de dicha mayoría de edad. Es decir, hasta los 24, ¿no? O sea, ¿cuál es el requisito aquí? Que siga estudiando, que se encuentre, ¿no? Cursando estudios universitarios superiores, ¿no? Y que le permitan seguir percibiendo al papá esta asignación familiar, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando se abona esta asignación familiar, nos dice de que es abonada por el empleador bajo la misma modalidad que se hace con el pago de las remuneraciones. En este caso la asignación familiar se considera ya parte de la remuneración, por lo tanto tiene el carácter y naturaleza remunerativa. Y si tiene carácter de remuneración está sujeta a afectos, ¿verdad? Y también a descuentos, ¿no? Descuentos, ¿ya? En el caso del sector privado, por ejemplo, existe lo que es la bonificación por tiempo de servicios, ¿no? Ahí se te paga por los años que has prestado de servicios, ¿no? Por haber prestado años de servicios de 25 años, 30 años, se hace un pago, ¿no? A lo que denominan bonificación por tiempo de servicios. En el caso del sector público también, ¿no? En el caso del sector público se hace un pago por los 25 y 30 años de servicio, ¿no? En el caso de los de las 276. Y en este caso, por ejemplo, si cumples 25 años de servicios, te otorgan 2 remuneraciones mensuales totales, y si cumples 30 años de servicios, te otorgan 3 remuneraciones, ¿no? Mensuales computables, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y acá entramos a la compensación por tiempo de servicios que su compañera también consultaba, ¿no? Bueno, la compensación por tiempo de servicios no es una situación, es un derecho del trabajador, pero no está siendo bien utilizado probablemente el concepto, ¿no? Porque muchos trabajadores piensan que la compensación por tiempo de servicios es una forma de tener un dinero extra para poder comprar, poder hacer uso de una manera diferente a la que realmente se tenía pensado, ¿no? La CTS, por ejemplo, es una forma de previsión, ¿no? Es una previsión ante una situación de emergencia que ocurra cuando tú ya no tengas trabajo, ¿no? Cuando dejes de laborar, ¿qué va a ocurrir durante ese espacio-tiempo hasta que encuentres un nuevo trabajo, ¿no? ¿Eh? Esa es la situación, ¿no? Que ocurre. Por eso el Estado crea, pues, esta compensación por tiempo de servicio para que pueda dársele tranquilidad al trabajador durante este periodo, ¿no? Un periodo en el cual hay que buscar un nuevo empleo, o ya de repente no tienes posibilidades, ¿no? De encontrar un trabajo, ¿no? Es para cubrir el tema del desempleo, ¿no? Del momento de desempleo. ¿Quiénes están comprendidos en este pago del beneficio? Se encuentran comprendidos dentro del beneficio de la CTS los trabajadores del régimen de la actividad pública y privada que cumplan con menos un promedio de una jornada mínima de 4 horas, ¿no? Profesor, o sea, si yo tengo una jornada de 3 horas, no, 2 horas, no. Mínimo 4, ¿no? Mínimo 4, dice. ¿Quiénes están excluidos de percibir la CTS? Los trabajadores que no cumplan cuando menos una jornada mínima de 4 horas diarias o 20 horas semanales, trabajadores que perciben el 30% más del importe de las tarifas que paga el público por los servicios prestados por el empleador,
Estamos hablando de que, supongamos, dentro de las boletas de pago, ¿no? Ya viene ya incluido, ¿no? El pago por el servicio prestado, ¿no? Por el empleador, y el pago adicional por el uso, por ejemplo, de mesas, sillas, cubiertos. Hay casos, ¿no? Que te cobran todo. Ya, ese adicional que se percibe ya, entonces no se tiene que hablar, dice, de CTS para ese tipo de trabajadores. Trabajadores sujetos a regímenes especiales de CTS, tales como los de construcción civil, pescadores, artistas, trabajadores del hogar, casos análogos, ellos tienen sus propias normas de CTS, ¿no? A ellos no les corresponde cobrar como se establece en la norma que estamos viendo. Aquellos trabajadores que hayan suscrito con sus empleadores convenios de remuneración integral donde a la remuneración le hayan ya sumado la CTS, ¿no? Hay casos. Hay casos en que han ido a negociación colectiva y dicen, bueno, nosotros vamos a cobrar mensual. ¿Cuánto cobramos? 1.200 mensuales, es mi remuneración. Ya, a eso le vamos a sumar la CTS. ¿Cuánto vamos a cobrar ahora? 1.800. ¿Queda así? Si firmamos, convenimos, sí convenimos, ya quedó 1.800. Ahí ya no hay vuelta atrás, y ahí está establecido que la CTS es de tal cantidad, ¿no? Es un acuerdo entre las partes, ¿ya? Inicio de cómputo de la CTS. El derecho a la CTS nace desde que el trabajador alcance el primer mes del vínculo laboral, ¿no? En este caso, se necesita el primer mes, ¿ya? Cumplido este requisito, todos los demás meses se van a computar en 30 días de trabajo, ¿verdad? Y si hay días de labores menos de 30, se hace el proporcional, ¿no? Se hace la fracción correspondiente, ¿no? Cuando se depositan las CTS, se depositan 2 veces al año, ¿no? Se depositan los primeros 15 días naturales del mes de mayo, la quincena de mayo, y la quincena de noviembre, ¿no? Si digamos 15 de mayo cae un día no hábil, se hace el pago al día siguiente, ¿no? Vamos a hablar del 16 de mayo, ¿no? Igual, el 15 no se pagó de noviembre, se hace el 16 de noviembre, pero la idea es que se pague dentro del tiempo, ¿no? Eh, para poder calcular, en este caso, la compensación de tiempo de servicio, se debe determinar el tiempo de servicios computables, ¿no? Y para determinar este tiempo, se tomará en cuenta los servicios prestados efectivamente por el trabajador. En el caso del sector privado, dentro del Perú, o también puede ser trabajadores que trabajan en el extranjero, o que están tanto en el Perú como en el extranjero. Se cuenta ese tiempo de trabajo, ¿no? Los días de inasistencia injustificada, así como aquellos días no computables, se deducirán, o sea, no serán tomados en cuenta para tomar en el número de días trabajados, ¿no? Ahí ustedes ven, tenemos en el cuadro a qué se considera días computables y a qué se considera días no computables, ¿no? Tenemos días computables, vacaciones, licencias con goce de remuneraciones, descansos médicos hasta por 60 días. Se considera computable el descanso por accidente de trabajo hasta por 60 días. Se considera computable el día por licencias de paternidad, las licencias sindicales con pago de remuneración, los días no laborados por despido nulo, la suspensión por caso fortuito o fuerza mayor y licencia por maternidad y otros casos que se puedan dar, ¿no? Que sean computables, que lo establece la norma en sí. ¿A qué consideramos días no computables para el caso de la compensación por tiempo de servicios? Por ejemplo, las ausencias injustificadas, las faltas, ¿no? Los permisos y licencias sin goce de haber, ¿no? Los días de huelga, siempre que éstas hayan sido declaradas improcedentes o ilegales, ¿no? Y cuando ya pasas a un 60, al día 61, 62, 63 de un accidente de trabajo por enfermedad, un descanso por enfermedad, ya también ya no se te considera, ¿no? Solo se te van a considerar los primeros 60 días, ¿ya? Muy bien. Listo. Ahora, para la compensación por tiempo de servicios, eh, se tiene que también trabajar en mérito a la remuneración y alguna remuneración complementaria, ¿no? La remuneración ya sabemos, ¿no? La remuneración es la que percibe el trabajador de manera mensual. Pero a esa remuneración mensual hay una remuneración que la complementa, ¿no? Complementa y es adicionada a la remuneración básica.
¿Cuáles son esas cosas que complementan, ¿no? Por ejemplo, tenemos la bonificación por productividad, ¿no? Una bonificación por trabajo en altura, por trabajo bajo tierra, por labores en sobretiempo, por trabajo nocturno, por bonificación por confianza, bonificación por el cargo que uno ocupa, por matrimonio, por fallecimiento, por fiestas patrias y Navidad, las gratificaciones, ¿no? Las gratificaciones extraordinarias, las asignaciones familiares. Esta remuneración complementaria, por ejemplo, se suma a la remuneración y con ello se calcula para el pago de la compensación de servicios, de tiempo de servicios. ¿Bien? ¿Qué no voy a considerar para el caso de la remuneración, para el caso del cálculo de la compensación por tiempo de servicios? No voy a considerar las gratificaciones extraordinarias, por ejemplo, ¿no? Las que son dadas ocasionalmente. Hablo de aquellas gratificaciones extraordinarias que solamente han sido dadas un año, nada más. Profesor, pero usted nos acaba de decir hace un rato que hay gratificaciones extraordinarias que se pueden dar hasta por 2 años y ya se hace ley. Esas sí se consideran, ya, ahí. Pero si solamente fuera por un año, no la considero, no computar. Cualquier forma de participación en las utilidades de la empresa. Si tú participas en las utilidades de la empresa y has cobrado como utilidad y está en forma parte de tus ingresos, eso no lo voy a tomar en cuenta para poder calcular la compensación por tiempo de servicios. Tampoco la canasta de Navidad, tampoco si te dan valor por transporte, tampoco se te va a considerar si te están pagando asignación o bonificación por educación, o como por ejemplo una bonificación o asignación por tu cumpleaños, por tu matrimonio, por nacimiento de tus hijos, fallecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? También no se considera parte de la remuneración aquellos bienes que va a otorgar la empresa, ¿no? Para que cumplas con tu producción, con tu función como trabajador, ¿no? Tampoco se te considera si te han pagado por desempeño como trabajador algún adicional, tampoco, ¿no? Para la CTS. Y tampoco se va a considerar si te han dado algún bono por alimentación, ¿no? Un bono por alimentación, ¿no? No lo vamos a considerar para calcular la compensación por tiempo de servicios, ¿no? Ahora, acá hay que ser bien claros en esto. Para que el trabajador perciba a la CTS, tiene que comunicarle, ¿verdad?, al empleador en un plazo no puede ser mayor al 30 de abril o al 31 de octubre de cada año, para dónde quiere que se le deposite esta CTS, dónde va a hacerse efectivo. Si yo no comunico, el empleador va a tomar cualquier banco o financiera o caja rural que ofrezca algún beneficio para la CTS y lo coloca, pero teniendo en cuenta el plazo indeterminado del depósito. O sea, profesor, el empleador puede decidir en qué modalidad lo va a depositar. Sí. Si tú no le comunicas, el empleador va a tomar la responsabilidad de decidir bajo qué condiciones y en el periodo más largo el depósito de tu CTS. Entonces tú tienes que comunicar. Aparte, tienes que comunicar si quieres cambiar de banco o de financiera o caja para que te hagan los depósitos, tienes que comunicarlo, ¿ya? ¿Qué sucede si el empleador no cumple con el depósito de la CTS? Cuando el empleador debe efectuar el pago de CTS y este no cumpla, ya prácticamente ha incurrido en una infracción inspectiva, ¿no? Ha incumplido con una infracción a las normas laborales, ¿no? Y inspectivamente le van a colocar pues una multa. Pero muy aparte de la multa, está obligado a pagarte la CTS más los intereses que ha generado el no depósito de tu CTS, ¿no? Bien. ¿Cómo se produce el pago de la CTS en el caso de un cese de un trabajador? En el caso de que el trabajador haya cesado, ¿verdad?, por un periodo menor a un semestre, se le paga directamente por el empleador junto con su, en este caso, liquidación de beneficios sociales, ¿ya? Saben que para poder pagar la liquidación de beneficios sociales solo se tiene 48 horas después del cese, ¿ya? O sea, si te tienen que pagar ratificaciones truncas, vacaciones truncas, las CTS truncas, todo, solo tienen para pagarte 48 horas posteriores, máximo. Si no, ya tienes que ir a hacer tu queja ante la SUNAFIL, ¿no?
Ahora, la remuneración computable será la vigente a la fecha de cese del trabajador, ¿no? Para el retiro correspondiente, el trabajador deberá acompañar a su solicitud la certificación del empleador que acredite que ha cesado, ¿no? Solamente se puede sacar la CTS yendo al banco con tu certificado de cese, ¿ya? Si el trabajador falleciese, ¿qué ocurre? ¿No? En el caso de que el trabajador falleciera, se le entrega sin responsabilidad alguna el 50%, ¿verdad? En este caso, al cónyuge o al conviviente, siempre y cuando se demuestre que tiene 2 años de convivencia, ¿no? Y que no haya un impedimento matrimonial. Y el otro 50% de la CTS, ¿verdad? Va a quedar acumulado allí, ¿no? Va a quedar congelado por el banco hasta que se proceda a hacer la correspondiente declaratoria de herederos o sucesión intestada, ¿no? ¿Ya? Ahí estamos viendo un ejemplo del cálculo de la CTS, ¿no? En el sector privado, ¿no? En el sector privado, ¿ya? Ahí se está tomando en cuenta, por ejemplo, la remuneración mensual, la asignación familiar, la gratificación de julio de fiestas patrias, ¿no? Y nos dice de que tiene pago por movilidad mensual, pero en este caso ya sabemos que los pagos por movilidad mensual, todo eso no forman parte de la remuneración. Entonces decíamos, jóvenes, que para el cálculo, en este caso de la CTS, tenemos que tener en cuenta tanto solamente lo que es remuneración fija y aquellas remuneraciones computables, ¿no? Las remuneraciones no computables no las vamos a considerar, por eso los 500 soles que acá nos ponen en el ejemplo no se considera dentro de esta operación, ¿no? Solamente se suma la remuneración mensual, los 93 soles de la asignación familiar, los 515.50 soles que vienen a ser de la sexta parte de la gratificación, ¿verdad? Más, la gratificación, y ahí sacamos recién cuál va a ser la remuneración computable, lo que se va a llevar para obtener la CTS, ¿no? Ahora, para obtener la CTS tenemos que dividirlo entre 6 porque son los 6 meses que se van a calcular, ¿no? Profesor, pero si solamente fuera que el trabajador tuvo 5 meses, 4 meses nada más, entonces se le hace el cálculo de acuerdo a los meses, ¿no? Ahora, en este caso estamos calculando que el trabajador pues laboró los últimos 6 meses en la empresa, por lo tanto se calcula al 100%, ¿no? Esto vendría a ser el monto de la CTS, ¿no? Ahora, en este caso voy a compartirles yo algo que también tienen que saber. En el caso de la CTS, por ejemplo, en el sector público, recién nomás el año pasado, casi en octubre del 2022, para el caso de la CTS de los trabajadores del sector público, personal nombrado bajo la 276, se hizo una incorporación al incentivo CAFAE, el cálculo de la CTS del personal administrativo, ¿no? Y por lo tanto, pues, se consideró que al cese de los trabajadores, estos podrían cobrar, pues, conforme a los años de servicio que habían venido prestando, ¿no? Su CTS. Por ejemplo, un 50% de remuneración principal del servidor bajo la 276 cuando tenía 20 años de servicio, menos de 20 años de servicio, ¿no? En el caso de los que tenían más de 20 años de servicio, ¿no? Y hasta un 30 años de servicio se le iba a considerar la remuneración íntegra, ¿no? Al 100% para el cálculo de la CTS, ¿no? Eso es lo que se ha establecido. Ahora, para el caso de lo que es la incorporación, se iba a hacer de manera gradual, ¿no? Primero, por ejemplo, desde el año 2022 se iba a hacer la gradualidad para aquellos servidores que se jubilen a partir del 2022, se le iba a considerar primero un 50% de la remuneración en el 2022, luego un 20% en el 2023 y luego un 30% en el 2024. Pero si había trabajadores que se jubilaban en el año 2023, como es este año, ya se les iba a considerar en dos partes, 70%, en este caso la incorporación en el 2023 y un 30% al 2024.
Y cuando ya llegábamos al 2024, todos aquellos que ya empiezan a cesar en el 2024 ya van a percibir al 100% esta escala de este pago del CTS conforme a la escala base del incentivo único del CAFAE, ¿no? En sí, el tema de la CTS es amplio, ¿no? Yo les estoy dando resumen. Si tendríamos que centrarnos a hablar parte a parte de la CTS y todo, es un poquito más amplio, ¿no? Sería algo más específico, ¿no? Acá es lo más relevante, lo más resaltante, ¿no? ¿Sí? Las utilidades, que son participaciones de los trabajadores, bien, por los beneficios, en los beneficios generados por la empresa durante un año de labor, ¿no? Un año fiscal, ¿no? ¿Qué busca el pago de estas utilidades o participación de los trabajadores? Primero, que los trabajadores se identifiquen con la empresa. Segundo, de que el trabajador va a aumentar su producción. Y tercero, que el nivel de vida de los trabajadores y sus familias se va a ver mucho más elevado, ¿bien? ¿Qué empresas se encuentran obligadas a pagar las utilidades, no? Desde el año 96, con el decreto legislativo 892, nos dice que las empresas obligadas son todas aquellas que brinden actividades generadoras de generadoras de renta de tercera categoría y participen en utilidades y tengan por lo menos más de 20 trabajadores, ¿ya? Más de 20 trabajadores. Profesor, o sea, si yo trabajo en una empresa y solamente somos 18, no van a poder cobrar utilidades. ¿Qué trabajadores tienen derecho al pago de las utilidades? En este caso, para que los trabajadores tengan derecho a recibir utilidades, deben presentarse las siguientes situaciones. Primero, estar comprendido en el régimen laboral de la actividad privada, decreto legislativo 728, laborar en una empresa que genere rentas de tercera categoría y estar incorporado en una empresa mediante un contrato de trabajo, sea a tiempo indeterminado o sujeto a modalidad, ¿verdad? Y o tener una jornada inferior a las 8 horas diarias, ¿no? Bien, en este caso, ¿qué trabajadores no van a tener derecho? No tienen derecho a las utilidades. Los trabajadores de las cooperativas, las empresas que se autogestionen, como por ejemplo las comunidades campesinas y nativas, también las empresas de sociedades civiles, asociaciones, ¿no? Y en general empresas que no cuenten con más de 20 trabajadores, ¿ya? No van a percibir utilidades. Aquí ustedes en pantalla están viendo las empresas que otorgan utilidades, los tipos de empresas que sí otorgan utilidades, ¿no? Ahora nos dice que las utilidades no pueden superar un acumulado de 18 sueldos que percibe el trabajador, ¿no? No puede superar un acumulado de 18 sueldos que percibe el trabajador, ¿ya? O sea, si sumamos al año 18 sueldos del trabajador, no puedes tú pagarle más de esos 18 sueldos como utilidad, ¿ya? ¿Cómo se reparten las utilidades? Acá ustedes están viendo. En las empresas pesqueras solo se va a repartir de las utilidades entre los trabajadores el 10%. En las empresas de telecomunicaciones también se reparten el 10% de lo que se ha recibido de utilidades. En las industriales el 10%, en las empresas mineras el 8%, en las empresas de comercio por mayor y por menor el 8%, y en las empresas que realizan otras actividades el 5%. Casos excepcionales del reparto de utilidades, hablamos de aquellos trabajadores que, por ejemplo, ¿no?, hayan sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional o tengan un descanso médico acreditado, ¿no? Y según las normas de la seguridad y salud en el trabajo, sí participan en las utilidades, ¿no? Y profesor, ¿y qué pasaría con el trabajador que ha cesado, por ejemplo, este año? Solo trabaja hasta el 31 de diciembre en una empresa que sí da utilidades. ¿Ese trabajador tiene derecho a percibir las utilidades el próximo año? Sí. Todos los trabajadores que tuvieron contrato y vigencia durante un año en el trabajo dentro de la empresa
tienen el derecho a percibir las utilidades al próximo año. Así ya no tenga contrato o vínculo laboral otro año, tiene que percibir, ¿sí? ¿Cuándo se reciben las utilidades? Las utilidades se van a recibir, ¿verdad? Nos dice dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento del plazo señalado por las disposiciones legales para la declaración jurada anual del impuesto a la renta. O sea, que la empresa declara la renta y tiene 30 días posteriores para distribuir, ¿no? En este caso, las utilidades. ¿Qué sucedería si la empresa no cumple con el pago de las utilidades? Se la multa y se le pone la infracción correspondiente por el número de trabajadores que han sido afectados. ¿Cómo se va a calcular? Se va a calcular teniendo en cuenta el saldo de la renta imponible del ejercicio gravable del año, ¿no?, que se adquirió las utilidades, y esa es la que se va a repartir. Tenemos que tener en cuenta que los trabajadores tienen derecho a poder solicitar el pago de las utilidades hasta tienen 4 años para solicitar ese pago de utilidades, tienen 4 años. Bien, ahora vamos a entrar al tema de contratos de trabajo. En el caso del contrato de trabajo, ya sabemos que el contrato de trabajo es un instrumento que genera un vínculo jurídico, ¿no?, entre el trabajador y el empleador, donde el trabajador hace uso de su fuerza física a favor del empleador y éste le hace una contraprestación por ese servicio o ese trabajo, ¿no? ¿Dónde lo encontramos el contrato? En el artículo 4 de la Ley de Productividad y Competencia Laboral. Bien, en este artículo nos dice que el contrato de trabajo se entiende por plazo indeterminado desde el momento en que se ha suscrito, salvo que se coloque expresamente el tiempo que va a durar este contrato de trabajo. Bien, debe celebrarse de manera libre, sin estar sujeto a ninguna coacción, intimidación u obligación. Voluntariamente las partes celebran el contrato de manera verbal o escrita. Bien, todo contrato de trabajo siempre va a tener 3 cosas importantes. Bien, se va a señalar la prestación personal del servicio, qué es lo que va a realizar el trabajador. El contrato también tiene que tener el pago de una remuneración, cuánto va a percibir por el servicio prestado, y la dependencia o subordinación, que es la facultad que tiene el empleador de poder establecer las obligaciones y derechos que debe cumplir el trabajador, así como también ejercer su facultad sancionadora en caso que el trabajador incumpla con sus obligaciones, ¿no? Como dije hace un momento, se presume el plazo indeterminado de los contratos de trabajo siempre que no se coloque en el contrato el tiempo que va a durar. Bien. ¿Qué características tiene un contrato de trabajo? Los contratos de trabajo son consensuales, son bajo consenso, a veces informales, porque te puede usar la verbalidad, son sinalamáticos, son onerosos porque se requiere el pago de un dinero o una contraprestación por el servicio, es conmutativo y es de trato sucesivo, ¿no? Bien. La pregunta es, ¿en qué se va a diferenciar el contrato de trabajo, ¿verdad?, con las prestaciones de servicio de carácter civil, ¿no? Los contratos civiles, ¿no? Fácil, ¿no? Un contrato civil regula solamente el acuerdo de voluntades entre las partes para regular alguna situación especial, compraventa, arrendamientos, etcétera, ¿no? En el caso de las locaciones de servicio, prestación de servicios, solamente se regula el servicio que se presta y se paga por un horario ese servicio, ¿no? Pero no hay ningún vínculo laboral, no hay una relación laboral que obligue al trabajador y al empleador, ¿verdad? Bien, esa es la diferencia. ¿Qué clases de contrato de trabajo existen? Existen 3 tipos de contrato de trabajo: el contrato a plazo indeterminado, a plazo a modalidad y a tiempo parcial. Rápidamente vamos a ver esto. El contrato a plazo indeterminado es un contrato que no tiene fin, que inicia pero no se sabe cuándo termina. El contrato de trabajo a plazo determinado
tiene específicamente los tiempos establecidos en el que se va a cumplir la labor, ¿verdad? Pueden ser contratos temporales, ¿verdad? Como por ejemplo, contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad, un contrato por necesidad de mercado, un contrato por reconversión empresarial, ¿no? Contratos accidentales, como por ejemplo contrato ocasional, contrato de suplencia o de emergencia. Puede haber contratos de obra o servicio que pueden ser específicos, intermitentes o por temporada. Y otros tipos de contratos que son no tan comunes, ¿no? Como son los que ustedes ven ahí en pantalla, por exportación, por temas de zona franca, ¿no? Ahora bien, de estos contratos, profesor, ¿cuáles son los que más se utilizan? Por ejemplo, tenemos el de necesidad del mercado, ese sí se utiliza, el de suplencia también, el de emergencia, que es el que se ha utilizado ahora último, ¿no? Por todas las clínicas, ¿no? El de el específico, que en caso de obras, ¿no? Y las de temporada también, ¿no? Y las de temporada son los que más se utilizan bajo la modalidad, bajo este tipo de contrato sujeto a modalidad. Ahora, también tenemos contrato de trabajo a tiempo parcial, que son los part-time, son aquellos contratos que se hacen por un tiempo específico, ¿no? Por un tiempo específico. Pues son menos de 4 horas, ¿no? Generalmente son labores que realizan los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, trabajos a medio tiempo, ¿no? O desde casa a veces, ¿no? Un caso de estos son los famosos centros de atención al cliente o call center, ¿no? Los call centers. Entonces debemos entender de que los contratos de trabajo se presumen juris tantum, o sea, de que es indeterminado siempre que no se demuestre lo contrario. Y acá está una vez más el principio de la primacía de la realidad. Por más que pueda existir un contrato de trabajo y en él establecerse varios puntos en el contrato, puedan ser que estos también se desnaturalicen, ¿no? Y que si te contrato por una razón, pueden terminar siendo contratos para otra razón, ¿no? Entonces, ahí va a tener mucho que ver la primacía de la realidad que les expliqué en la anterior sesión. Acá también vamos a ver la suspensión de contrato. En el caso de la suspensión de contrato, esta puede ser suspendida en su efecto, ¿no? Entonces no va a surtir obligaciones ni para uno ni para otra parte. Puede existir dos clases de suspensión, la perfecta, que es la suspensión mediante la cual temporalmente se paraliza la obligación del trabajador de prestar su servicio, y la del empleador de pagar por ese servicio, pero el vínculo se mantiene latente. La otra es la suspensión imperfecta, donde el empleador te abona las remuneraciones sin que exista una contraprestación de labores, ¿no? Pero el vínculo no desaparece, ¿no? Generalmente en la pandemia muchos aplicaron la suspensión perfecta, ¿no? Muchos aplicaron la suspensión perfecta. Acá vemos las causas de suspensión de un contrato. ¿Cuándo se suspende un contrato de trabajo? Un contrato de trabajo se suspende por invalidez temporal, por enfermedad y accidente comprobado, maternidad, descanso vacacional, licencia para desempeñar cargo cívico, permiso y licencias en el caso de desempeño de cargos sindicales, sanciones disciplinarias, ejercicio del derecho a la huelga, detención del trabajador salvo condena privativa de la libertad, inhabilitación administrativa, judicial, permiso o licencias concedidos por el empleador o casos fortuitos o de fuerza mayor, ¿no? Como de COVID-19, terremotos, inundaciones, ¿no? En esos casos podemos aplicar la suspensión de un contrato, ya sea de manera, como pusimos, perfecta o imperfecta, ¿no? ¿Y cuándo se extingue un contrato? El contrato se extingue y pone fin a la relación laboral en los siguientes casos, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que una forma de extinción del contrato es por muerte del trabajador, definitivamente, ¿no? Pero hay otras formas, ¿no? Por ejemplo, el despido laboral, ¿no? Una forma unilateral del empleador de disolver el vínculo laboral celebrado entre las partes, ¿no? Sin causa justa. Ahora, acá hay que ser claros, ¿no? Para poder cesar a un trabajador o culminar un vínculo, tiene que haber una causa justa, ¿no? Porque si no se vuelve de manera arbitraria. Como dice acá, el despido es la decisión unilateral del empleador en virtud del cual se da por resuelto o extinguido el vínculo laboral, pero la legislación protege contra el despido arbitrario al trabajador y es nulo en el caso que el trabajador sea despedido de manera arbitraria.
Ahora, puede suceder casos de que el trabajador que labora 4 horas o más horas diarias pueda ser también despedido de manera arbitraria. Sí, vamos a ver esos casos. Clase de despido laboral. Por ejemplo, despido fundado. El despido fundado sí es una forma de despido justificado porque existe y media una causa justa, ¿no? El trabajador incurrió en alguna falta, en alguna situación, se acredita y por lo tanto demuestra que el trabajador no tiene la conducta o es incapaz de cumplir con sus obligaciones, entonces se le sanciona y se le declara despido fundado, ¿no? Bien, en este caso el trabajador no tiene que solicitar ningún pago de indemnización ni nada porque el trabajador sí incurrió en una falta, ¿no? Pero para eso tiene que haber un proceso disciplinario, ¿no? Para poder despedirlo de manera fundada. El despido arbitrario, en este caso, no existe una causa justa y el trabajador tiene derecho en este caso, al ser despedido arbitrariamente, a que se le pague una indemnización y una reparación por el daño sufrido, ¿no? Se trata de un despido en el que el empleador no ha expresado causa justa o no ha aprobado en un proceso disciplinario lo que se le imputa al trabajador, ¿no? Y sí da lugar a una indemnización. El despido nulo, que es una forma de despido, es cuando se declara fundada la demanda del trabajador a través de un proceso judicial y en este caso se ordena la reposición del trabajador, ¿no? Salvo que también se opte por la indemnización correspondiente, ¿no? Generalmente cuando una sentencia judicial declara nulo el despido es para la reposición del trabajador en el mismo puesto que venía desempeñando antes de que se diera el cese, ¿no? El despido. El despido indirecto es aquel despido inducido por el empleador, ¿no? Mediante actos u omisiones hostiles contra el trabajador que generen su renuncia inmediata al cargo, ¿no? A veces el empleador hace situaciones de manera mediante actos u omisiones que son lesivos a la moral y a la dignidad del trabajador, ¿no? Mediante el hostigamiento generalmente. Aquí ustedes ven cuándo son causas justas para el despido, por ejemplo, cuando hay deficiencia física e intelectual, rendimiento deficiente, negativa a hacerse el examen médico. También existe causa justa cuando se comete falta grave, hay una condena penal por delito doloso, una inhabilitación del trabajador, ¿no? Y ustedes en pantalla pueden observar que existe este cuadrito, ¿no? ¿Qué ocurre por cada caso? Por ejemplo, si existe un despido arbitrario, ¿no? Cuando no hay una causa justa, puede solicitar una indemnización hasta por un máximo de 12 remuneraciones. Cuando es un despido indirecto, cuando existe hostilización, también puedes pedir una indemnización hasta por 12 remuneraciones. Cuando es nulo, cuando se afectan derechos fundamentales y se te otorga la reposición judicial más la indemnización hasta por 12 remuneraciones. Cuando existe un despido incausado, quiere decir que es un despido verbal sin causa, se te repone judicialmente. Cuando es fraudulento, cuando ha habido engaño o existen hechos maliciosos o se inventan cosas para perjudicar al trabajador, se fabrican pruebas y se demuestra judicialmente que ha sido fraudulento tu despido, también hay una reposición. Y cuando es nulo, obviamente, y que ha ido en contra de los derechos fundamentales del trabajador, reposición, ¿no? También ocurre la reposición. Entonces, estas son las modalidades de despidos que se dan por parte de los empleadores, ¿no? Bien. Bien, ¿alguna pregunta a los que aún están presentes, ¿no? Brígida, Cinta, Giovanna, Maricruz, antes de culminar esta sesión del día de hoy, que ha sido maratónica, con tanta información que obviamente amerita mucho más tiempo, ¿no? Hasta aquí he tratado de darles toda la información. El derecho laboral es amplio, es inmenso, hay mucha información por dar. Nos estamos viendo hasta en una próxima oportunidad. Pueden retirarse. Buenas noches.